Doctor Joser Campos, abogado constitucionalista, ya nos encontramos con usted. Coméntenos cómo se encuentra. Antes que nada, bienvenido a Reactiva Pyme. Muchas gracias y un saludo afectuoso a tus televidentes. ¿Cómo está? Muchas gracias. Díganos, tenemos entendido que al menos dos de estas reformas son reformas constitucionales y tendrían que aplicarse pues en la brevedad del plazo. De lo contrario, no aplicarían a las elecciones del 2021. ¿Está contra el reloj la reforma política? Sí, en principio sí, pero creo que lo que es un consenso es que las reglas que se habían aprobado originalmente, que concluía elecciones primarias para los partidos, es un tema mucho más complejo, no es de imposible realización en el contexto de la pandemia, porque no se pueden desarrollar mítines, etcétera, de tal manera que básicamente se va a reproducir las elecciones como se hacían antes, o sea, utilizando, por cierto, la arma tecnológica como una herramienta de campaña, pero ya no se va a hacer las elecciones primarias que la reforma anterior fue aprobada. Entonces, lo que se discute en este momento son, en primer lugar, y que creo que tiene la posibilidad de aprobarse, es la paridad, en el sentido de que a partir de ahora la lista de candidatos tienen que presentar al 50% hombres y mujeres, ¿no? Y tienen que ponerse alternadamente, uno detrás del otro, ¿no? Ya no hay libertad de poner en algún lugar de la lista un porcentaje de hombres o de mujeres, sino que ahora tiene que ser uno detrás del otro. Esa sería la primera reforma que va a ir al tema que creo que tiene gran posibilidad de ser aprobada. La segunda es que no se ha eliminado, lamentablemente, el voto preferencial, de tal manera que se va a hacer la elección como se hacía antes, en el sentido de que también se va a poder elegir al candidato entre la lista que se está proponiendo. Esto para mí es un poco contradictorio porque si tenías tú la vocación de poner 50-50% de hombres y mujeres y uno detrás del otro para asegurar la mayor participación, creo que hubiera sido ideal eliminar el voto preferencial, pero hasta ahora se mantiene el voto preferencial. Y también aparece como una posibilidad, que es lo que aspira el Congreso, es impedir los candidatos que tengan sentencias en primera instancia, cosa con la cual yo estoy en absoluto desacuerdo, ¿no? Porque creo que las personas, puede sonar bonito para el televidente común, pero creo que lo que se garantiza en una fiesta tan importante como son las elecciones es la máxima participación, y mientras que yo no tengo una condena firme, yo estoy en estado de inocencia. De tal manera que creo que es un error tratar de impulsar este impedimento para ser candidato con solamente tener sentencia en primera instancia. Estamos viendo incluso el deshacinamiento de las cárceles, es la confirmación de que hay muchas personas que están en prisiones de manera provisional, uno, y sobre la base de los excesos que a veces ocurren en el Poder Judicial o en el Ministerio Público. Entonces yo creo que debería mantenerse la regla, pero hoy día se va a discutir esa reforma que supuestamente va a impedir que haya candidatos al Congreso que tengan sentencia condenatoria en primera instancia. Y finalmente, hoy día también se discute un tema que no está vinculado, por cierto, a la elección, pero creo que le importa a la ciudadanía, el tema de la eliminación de la inmunidad parlamentaria, cosa con la cual también yo estoy en desacuerdo, porque quiero explicarle solamente a tu televidente de que no se protege al señor fulano de tal congresista, sino se protege a tu representante político. De tal manera que es importante mantener la inmunidad parlamentaria, porque lo único que tú puedes tener de aquí en adelante es que tu congresista, quien tú le eliges, que puede ser muy incómodo para el poder, que puede ser la voz tuya, la que represente y que diga cosas que no le guste al gobierno, que no le guste a determinadas personas, a determinadas empresas, etcétera, que tengan que estar todo el tiempo en el Ministerio Público, en el Poder Judicial, antes que en el Congreso. Por eso se protege la función del representante político y para eso sirve la inmunidad parlamentaria. Pero esas son las tres cosas centrales que se están discutiendo el día de hoy, ¿no? Dígame brevemente, los impedimentos de requisitos a candidatos no los cambia nadie luego de la convocatoria del proceso, porque se sabe pues que en quincena de este mes el presidente tendría que convocar elecciones. Eso es también un problema, pero lo que se quiere es precisamente
establecer a trompicones este impedimento que no debería ser aplicable en cualquier caso para esta elección, porque efectivamente la convocatoria marca la regla de la elección. Y para efecto de que ocurra este impedimento no es solamente una ley, sino que debiera ser una reforma constitucional, porque la Constitución no pone ese impedimento, de tal manera que creo que es importante reconocer que este esfuerzo, que además, insisto, la Corte Interamericana, en dos casos, ¿no? Y la Comisión Interamericana también en un caso en donde estuvo el Perú, ha dicho expresamente que en la instancia plural, la revisión de las decisiones de las condenas es un derecho humano. Entonces, lo que se está buscando, solamente porque resulta bonito al oído, bonito a lo que la mayoría de la gente puede pensar, suena bonito, entonces lo hago. Eso no es así, hay que ser responsable con la Constitución y con los derechos humanos. O sea, hay que tener conciencia de que la gente en primera instancia solamente tiene una decisión provisional. Y brevemente, para culminar, ¿qué cambios sustantivos debería contemplar la reforma política? Brevemente. Bueno, creo que para efecto de la próxima elección deberían mantenerse las cosas como están. En realidad, porque no hay forma, no hay forma de poder socializar y hacer política como se hace normalmente. Nosotros no podemos reunirnos, no tenemos la tranquilidad porque la pandemia todavía existe. De tal manera que creo que lo más saludable es desarrollar tecnológicamente los mecanismos para que la gente pueda votar y mantener el esquema que se utilizó antes, porque el modelo que se ha aprobado, que se tiene que suspender, es muy parte de una normalidad que no existe. ¿No? O sea, hoy la gente no puede encontrarse, no puede movilizarse, tiene que estar con mascarilla y no puede estar, y la distancia social es obligatoria, porque lo único que ha hecho el nuevo decreto supremo es dejar sin efecto la inmovilización, pero ha establecido como una nueva forma de convivencia el distanciamiento social.